Bueno, un saludo cordial para todas las personas que nos ven a través de este medio. Saludos para Candy, que recién aquí se está conectando. Hola Candy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos aquí nuevamente para poder compartir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos nosotros decir que somos de la iglesia de Sagamino, aquí en Japón, y queremos que no solamente a través de este medio, sino que en el futuro no muy lejano puedan también visitarnos en una forma física. Estamos el tiempo actual, ahora pasamos tiempos difíciles, tiempos en los cuales necesitamos bastante fuerza física y también fuerza espiritual. Y una de las cosas que podemos nosotros ver a nuestro alrededor en este momento es mucha gente está actualmente pasando dificultades, crisis, caos, y no solamente de una persona, sino que el problema ahora en nuestro medio es global. Y podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos un poco deprimidos, preocupados y, en resumidas cuentas, sufriendo todos los problemas que se están acarreando en este momento. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer en medio de este tiempo, en medio del dolor, del sufrimiento, del caos, de la crisis? Podemos ver que tenemos una respuesta para todo eso. Podemos tener esa respuesta que buscamos muchas veces en lugares que no debemos. Pero hoy día yo voy a tratar de que sí hay un lugar exacto donde podemos buscar una respuesta para el sufrimiento, para ese tiempo difícil que muchas veces no sabemos cómo podemos nosotros afrontar o pasar. Y podemos ver también que para eso nosotros, los hijos de Dios, siempre nos referimos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y ella nos habla, nos explica y nos da consejos exactos para nuestra vida y sobre todo para los momentos de hoy. Quisiera leerles en este momento una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y la cita es segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Permítame leerle, y dice así en esta versión: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia
los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Dice la palabra de Dios así. Como comentaba hace unos instantes, muchas veces pensamos que cuando pasamos por momentos de sufrimiento, presión, enfermedad, o cuando nos toca vivir lo que nos causa dificultad, pensamos que somos nosotros los únicos que sufrimos. Más que cualquier otra persona en el mundo, pensamos también que si yo creo en Dios y no hago mal a nadie, no debería pasar por sufrimientos, por estos problemas. Nos acordamos de Dios y decimos y decidimos así de esa manera. Pedimos: Dios, ayúdanos. Pero clamamos, oramos, pedimos, suplicamos a Dios, pero parece que Dios no escucha en ese momento. Mas Dios entiende mi sufrimiento, sabe lo que yo estoy pasando ahora. Dios no está escondido, Dios no está sordo, tampoco Él se desentiende de tu problema. No. ¿Qué hace Él para que yo pueda ser consolado en este tiempo, en el momento que aquí nosotros pasamos, ¿no? Vemos por la radio, escuchamos por la radio, vemos por la televisión, vemos la información en internet, en todos los medios de comunicación, que el problema del virus, de la pandemia, todo se extiende y esto nos produce miedo, temor. ¿Qué hace Dios? ¿Dónde está Dios? Digo de el problema que estamos sufriendo ahora, porque es una dificultad seria. ¿Con quién hablar? ¿Con quién desahogar mis temores? ¿A quién preguntar? ¿Con quién aplacar mis miedos, mis incertidumbres? Y algunas personas no tienen a nadie a su alrededor con quien compartir, con quien ser escuchados. Buscamos, miramos aquí y allá, preguntamos y no encontramos. Es así a veces en situaciones difíciles, ¿no? En cierta ocasión preguntaron de esta manera: ¿qué es más fácil? ¿Gozar con los que se gozan o llorar con los que lloran? Algunos contestaron que era más fácil gozar con los que se gozan, pero no es así. Llorar con los que lloran comparte mucho más. Es al contrario, ¿no? Y cuando digo esto, me trae a la mente una historia que leí de una persona. Y dice que esta persona, vamos a ponerle un nombre cualquiera, por decir Andrés. Andrés recibió, dice, de su compañía una inesperada carta por el servicio prestado. Una nota que decía así: por lo que va del momento de la crisis, del caos, hemos eliminado su posición de trabajo. Andrés,
como es normal, recibió de la compañía esa carta y comenzó a pasar días muy difíciles, tratando de encontrar respuestas a esta situación. ¿Qué hago? Pero no encontraba, solamente se sumía en el miedo, la desesperación, se sentía turbado, solo, hasta que finalmente, afectado por todo lo que le estaba sucediendo, molesto y airado, ahí exclamaba, gritando y exclamando con ira a Dios: Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me hiciste esto? Dios, ¿no te importa lo que me está pasando? Andrés, continuó reclamando a Dios con tanta furia, con tanta ira, hasta que, caminando dentro de su casa, tenía su perro, ve a su perro debajo de la silla, ahí lo encuentra y le dice, al perro le dice: al menos tú, no te pasan estas cosas, hablando con el perro, aún sigues siendo el mejor amigo del hombre y nadie te puede despreciar por eso. Mientras hablaba con su perro, su miedo, su frustración, desesperación por la situación iba desapareciendo rápidamente hasta que desapareció por completo. David Babel, el narrador de esta historia, escribió: podrías pensar que el alivio vino de todas las cosas que le dijo a Dios, y en realidad en parte fue así, porque él expresó lo que tenía en su corazón. Y vemos aquí la parte del perrito, Bobby, ¿no? Desempeñó un papel importante también. El perro, ¿saben qué es lo que hizo? No habló, no discutió, no ofreció ninguna solución, no dio consejos. El perro, se limitó solamente a escuchar y a mirar a su dueño Andrés. Lo único que hacía era mover la cola y lamer la mano de Andrés. Y es así que podemos enumerar varias situaciones. Y en la Biblia leemos también que algunas personas sufrieron de esta manera y se sintieron como Andrés. Dice así en Job, el capítulo 2, el versículo 13, dice: entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno de sus amigos le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande. Leemos así que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra a Job, porque veían el sufrimiento. Cuando los 3 amigos de Job contemplaron su desgracia, pensaron: vamos a sentarnos, vamos a escucharlo, vamos a entenderlo. Pero luego abandonaron la sabiduría del silencio. Aquí nos dice que hasta el silencio es sabio. En ocasiones, también necesitamos simplemente llorar con los que lloran. Pablo, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, ahí dirige una carta a ellos, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Puede ser que lo que ellos necesiten sea que lo que escuchemos para poder escuchar lo que Dios les está diciendo. Ellos necesiten que escuchemos lo que Dios les está diciendo a ellos. Otras veces Dios nos está dando la respuesta a una situación de la cual no sabemos cómo salir, cómo reaccionar o qué hacer. Nos encontramos tan abrumados por la bulla de nuestros problemas que es difícil muchas veces escuchar la voz de Dios. Los sentimientos que tenemos durante la dificultad
pueden acaparar toda nuestra atención emocional. Es lo que la psicología muchas veces nos enseña en una parte, ¿no? Que esa emoción, ese sentimiento le damos más cabida a nosotros, de tal manera que creemos más a lo que sentimos en ese momento que lo que nosotros hemos aprendido en nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Sabemos que el sufrimiento es real y muchas veces no tenemos la respuesta enseguida, ¿no? Por eso, Dios usa lo que te puede hablar para que te des cuenta, de forma que tú no te imaginas. Y vemos en la historia de Andrés hasta su mismo amigo, hablándole al perro, él puede enfocarse y decir las cosas y reaccionar y tranquilizarse. Mas Dios nos responde al sufrimiento de la siguiente manera. Él dice en su palabra que nos consuela. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y aquí vemos que habla de la consolación, del consuelo. Y eso es lo que Dios hace en medio del sufrimiento. Nos exhorta, nos llama la atención, nos llama a volvernos a Él. Y también tiene un significado aquí en estos versículos, nos da la idea de que Él llama al lado, ¿no? Para estar al lado de uno, para tener fuerza y apoyo. Eso es lo que nos da a entender aquí, que Él está a nuestro lado para obtener fuerza y apoyo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dice así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirle porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Eso es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 16. Encontramos aquí el Espíritu Santo, quien está al lado de nosotros para ayudarnos. Es uno que en medio del sufrimiento nos ayuda a interceder, uno que nos da fuerza, uno que nos consuela en medio de la presión, en medio del desafío, de todo lo que Él nos da y nos sostiene con su consejo y también nos ayuda a afrontar juntos el problema. El consuelo, pues, es el sostén emocional que obtenemos al saber que otro está sobrellevando nuestras cargas, mi carga, mi sufrimiento, mi dolor, mi pena. Y lo más hermoso de todo esto que tenemos es que cuando este otro, nos referimos a este otro, no es una persona, sino que es Dios. Y eso es lo maravilloso, eso es lo poderoso, que el consuelo lo recibimos de Dios. Para el que cree en Dios, es un sentimiento de descanso, de ánimo, de fortaleza y esperanza que recibe al saber que Dios tiene todo bajo control. Él es la fortaleza que surge al comprender que detrás de todo lo que se ve, de todos los eventos, está Dios, quien puede transformar lo peor de la vida en algo que puede ser muy significativo. Y así es como la palabra de Dios también lo asegura, lo asevera y lo enseña, ¿no? Como dice: y sabemos que Dios hace todas las cosas
que cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces vemos aquí Dios tomando cualquier situación, por más difícil que la veamos, por más imposible que pensemos que sea, Dios para sus hijos la convierte siempre en una bendición. Y así es. Puede que estemos pasando lo más difícil de nuestra vida, pero cuando miramos a Dios, lo traemos delante de Él, todo esto se convierte en una bendición, si puedes creer. Nos ayuda en medio de las dificultades, como lo dije. Nos ayuda a pasar los momentos difíciles, como Jesús. Él en la cruz tuvo un momento difícil y Él, antes de poder ir a la cruz, Él tuvo que experimentar el sufrimiento, el dolor. Dice que llevaba todo dolor, todas nuestras cargas por el pecado. Nosotros muchas veces deseamos más de lo que somos capaces de conseguir. De modo que la buena vida siempre se nos escapa. Estamos queriendo siempre querer lo mejor, lo bueno. Mas deseamos una vida verdaderamente feliz. Pero no es así. Y a lo contrario de eso, más bien encontramos tristeza, peligro, enfermedad, caos, ¿no? Sufrimiento. Y esto nos va acosando siempre. Y siempre que venga todo esto en la forma que venga, ¿no? Si nosotros nos ponemos en la perspectiva divina, mirando a Dios, confiando en Él, todo el desencanto, el duelo, la tragedia, todo eso tendrá una nueva ayuda en Él. Dice, la palabra de Dios dice que Él tomó como propias nuestras cargas. Vemos algo importante aquí. Dios no está desatento. Él no está lejos. Él está aquí llevando nuestras cargas en medio de este problema. Jesucristo mismo, Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. No solamente nos consuela y nos ayuda en el sufrimiento, sino que nos da descanso. Dice la palabra de Dios, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús aquí no está diciendo que no nos comencemos a turbarnos, sino dejar de estar turbados por los momentos críticos que ahora vivimos, ¿no? No se turben más sus corazones. Dice que, no dice que ya no deben estar tristes, ¿no? Los exhorta a no estar confundidos, atormentados, que eso pueda sobrepasar su salud física y espiritual, que no estén hundidos en un estado de confusión. No, eso no quiere decir. Como los discípulos aquí, los corazones de los discípulos estaban llenos de una mezcla de emociones, estaban turbados, estaban tristes debido a que muy pronto el Señor Jesucristo iba a ser crucificado y eso a ellos les traía un temor, un pánico, un miedo. Al cabo de muy poco tiempo, ellos iban a experimentar que su guía, su jefe, ya no estaba más con ellos. Y tenían miedo. Su mundo se les iba a colapsar y el caos los iba a acercar. Entonces no les quedaría más que aferrarse desesperadamente a Dios con toda confianza. Eso es lo que Dios quiere decir. Como dice en el Salmo número 27, si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, mi alma, dice, hubiera desmayado.
En otra parte del salmo dice, en otro salmo dice, pero mis ojos miran hacia ti, oh Señor Dios, en ti busco mi refugio, no me dejes indefenso. Vemos que la mirada siempre, la dirección, en el lugar de refugio, de salvación, en medio del problema, del sufrimiento, está solamente en Dios. No hay otro lugar. Juan, repitiendo lo mismo, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús hablando aquí dice, habla de su don, de la paz. En el Antiguo Testamento se habla de la palabra paz como shalom, que esta paz aquí nunca quiere decir simplemente falta de problemas, sino todo lo que contribuye a nuestro bienestar total y nuestro bien supremo. Al contrario de eso, la paz que el mundo nos ofrece es la de la evasión, la que viene de evitar los problemas o de no enfrentar las responsabilidades. Eso no es paz. La paz que Jesús nos ofrece en medio de esta situación es la de la victoria. Ninguna experiencia de la vida nos la puede quitar. Ni ningún pesar, ningún peligro, ningún sufrimiento nos las pueden sobreser. La palabra de Dios nos dice, yo les doy mi paz. Eso no implica que van a estar fuera de problemas, fuera de dificultades, no. Es independiente de todas las circunstancias exteriores, externas y de los problemas actuales por los que estamos pasando. No tiene nada que ver la paz con Dios en medio de la dificultad, del sufrimiento. No quiere decir que no tengamos nada de eso. Es un andar y confiar con Dios. Y pensamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo terminará esto? ¿Será de acá a un mes? ¿De acá a fin de año? Pues algunos dicen que y anhelamos que acabe pronto. Pero al final de todo, siempre nosotros sabemos que hay, los cristianos sabemos que hay un lugar donde nunca sufriremos, que es un lugar donde no va a existir el coronavirus, no va a existir el SIDA, no va a existir el hambre, el dolor, no va a existir nada de eso. Y la Biblia nos habla de un lugar de esa manera, como dice el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 21, el versículo 4, dice, Dios, Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y este lugar es un lugar maravilloso. Dios, al igual que la mamá, que se acerca para enjugar las lágrimas de sus hijos, así el Señor se acerca para secar los ojos llenos de lágrimas de sufrimiento de sus hijos. Desde que el hombre está aquí en la tierra, desde que el hombre pecó, el mundo se ha llenado de lágrimas, de sufrimientos. Derramar lágrimas es la consecuencia de la angustia, del dolor, la presión, la persecución, la tristeza, la escasez, la pérdida de trabajo, en algunos casos de algunos familiares y de todos los problemas de la vida. Estos son los que caracterizan a este mundo ahora en el cual estamos viviendo, lleno de sufrimiento. Pero tenemos una esperanza grande. Un día desaparecerá todo dolor, todo sufrimiento, todo mal que aqueja al mundo, toda pandemia. Habrá paz, armonía, la alegría y el gozo, el placer y el deleite. Todas las cosas serán hechas nuevas. Dios responde de esta manera diciéndonos,
que aquí hay sufrimiento, pero hay un lugar que solo los que perseveren, los que miren a Él, los que crean en Él, estarán allí. Este es el cielo, lugar que es para todos aquellos que miran a Jesucristo, lo aceptan como su Señor y Salvador. Para aquellos que creen que después de esto, de todo esto, de lo que pasamos, hay un lugar mejor, sí hay, el cielo con Jesús. Y no solamente esperemos en el cielo, también aquí ahora. Aunque estamos pasando este momento difícil, todavía aquí Dios nos promete estar con nosotros. Él dice, he aquí yo estoy con todos ustedes, todos los días de la vida, hasta el final de los tiempos. Y este es el mensaje que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos deja, nos alienta, nos consuela, nos ayuda, nos llama, nos exhorta a estar y vivir dentro de la paz que el Señor Jesucristo nos da. Tal vez allí alguno de nosotros, no digo tal vez, es verdad, estamos pasando tiempos difíciles. Y otras personas que no conocen a Dios, que tal vez nos ven ahora, quizá estén pasando muchas dificultades serias. Esas personas pueden encontrar consuelo, alivio en Jesucristo. Cree en Jesucristo, ayuda y recibe de Él la salvación, perdón de tus pecados, fuerza para enfrentar la pandemia. Que Dios les bendiga. Este es el mensaje. Espero que pueda haber ayudado a muchos. Si hay alguna persona que necesita, tiene algún pedido de oración, quiera que pueda orar a Dios por usted, escríbeme allí en los mensajes que estaré orando por ustedes. Dios les bendiga.